Ok, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Para esta semana vamos a estar hablando un poquito de la guía número 17. Vamos a estar explicando un temita nuevo que se refiere a, o que viene dado en conjunto con los temas que hemos estado estudiando en semanas atrás, que es el tema de geometría. Y para esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de lo que es los triángulos y la desigualdad triangular. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la guía ya ustedes la conocen muy bien, ya saben cómo hay que trabajarla, cuáles son los materiales que se necesitan, cuáles las condiciones que se necesitan para realizar de la mejor manera la guía. Y aquí también tenemos los temas que vamos a trabajar el día de hoy. El primer tema es aplicar la desigualdad triangular y luego aplicar el teorema de la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo cualquiera. Para poder iniciar con este tema, pues si es necesario recordar un poquito o realizar un repaso acerca de los triángulos o el tema de triángulos que se vio en la escuela. Para eso, el tema este lo podemos encontrar en el video que se les está facilitando aquí. Ese videito hace un repaso de, de lo que es el tema de triángulos, que son triángulos, cómo se clasifican los triángulos dependiendo de su medida, de sus lados, la medida de sus lados, cómo se clasifica un triángulo a partir de la medida de sus ángulos y algunas otras generalidades con respecto a este tema, ¿verdad? Es importante recordar o repasar esta base o tener esto como base para poder entender el tema que a continuación vamos a estar estudiando. Entonces, una vez realizado ese repaso, vamos a iniciar con el tema de hoy que es la desigualdad triangular. ¿Ok? Como dice la teoría, ¿qué es la desigualdad triangular? Recordar que en todo triángulo la suma de las longitudes de sus lados cualquiera es siempre mayor a la longitud del lado restante. Esto de la desigualdad triangular es un teorema, ¿verdad? Que siempre se cumple para todos los casos o para todos los tipos de triángulos que existen. Hablando de triángulos equiláteros, escalenos, uh, isósceles, rectángulos, acutángulos. O sea, recuerden que los triángulos se clasifican en muchos tipos. Por ejemplo, la clasificación de los triángulos según sus lados o según la medida de sus lados, las longitudes, son tres. Tenemos el triángulo equilátero, que es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Tenemos el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Y tenemos el triángulo escaleno, que es el que tiene todos sus lados diferentes. Todas sus medidas son distintas. Por otro lado, tenemos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Y en ese caso tenemos los triángulos acutángulos, que son los que tienen sus tres lados, perdón, sus tres ángulos agudos. Tenemos el triángulo obtusángulo, que es el que tiene uno o más, un ángulo obtuso, perdón. Y tenemos el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo a 90 grados, un ángulo recto. Entonces esa sería la clasificación según la medida de sus ángulos. Ahora, el teorema de la desigualdad triangular se aplica para todos los casos y es muy sencillo. Lo que dice es que siempre, y eso va a suceder para cualquier triángulo, si yo sumo las longitudes de dos lados, cualquiera, esa suma siempre va a ser mayor que la del tercer lado. ¿Ok? Ahí tenemos explicado con un dibujito cómo funciona eso. Y podemos ver el ejemplo número 1. Dice, compruebe si es posible tener un triángulo con las longitudes de los lados de 7, 9 y 13. ¿Okay?
Entonces, yo puedo darme cuenta si se puede formar un triángulo, si yo puedo crear un triángulo con esas tres medidas. Entonces, para empezar, lo que hago es sumar 7 más 9. Eso me va a dar 16 y vemos que 16 es mayor que 13. Luego sumo 9 más 13 y eso da 21 y 21 es mayor que el ángulo que queda, eh, el tercer lado que me queda sobrando, que sería el de 7. Y luego, si yo sumo 7 más 13, eso me va a dar 20 y eso es mayor que 9. Ah, se me había olvidado que tenía que compartir la pantallita. Entonces, regáleme un segundito para compartirle la guía, porque ahorita lo que me están es escuchando hablar y, y resulta que no están viendo la pantalla. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es compartir la pantallita. Para los que se están conectando ahorita recién, buenos días. Vamos a ver, porque me parece que se conectó Ámbar y se conectó Keila. Muchas gracias por conectarse a la clase. Les recuerdo que esta clase se está grabando y que yo la voy a compartir en el canal ahorita más tarde, si Dios lo permite. Ok, entonces, bueno, ahí teníamos el primer ejemplo. El ejemplo número 2 dice, compruebe si las longitudes de los lados forman un triángulo. Y tengo 4, 8 y 15. Entonces dice, compruebe si los lados satisfacen el teorema de la desigualdad del triángulo. Sume cualquiera de los dos lados y vea si es mayor que el otro. Entonces, vuelvo a repetir, para que se forme un triángulo, tengo que sumar dos longitudes y esa suma tiene que ser mayor que la tercera longitud que tenemos para formar dicho triangulito. En este caso, si yo sumo 4 más 8, eso da 12. Y 12 es menor que el tercer lado que quedaba ahí, que era de 15. Entonces, este conjunto de longitudes de lado no satisface el teorema de la desigualdad del triángulo. Por ende, estas longitudes no forman un triángulo. Eso es así de fácil, ¿ok? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, pues para muchas cosas. Por ejemplo, en la carpintería. Si alguno de ustedes, su papá es carpintero, y por ejemplo, tiene que realizar un techito de una casa o alguna construcción de forma triangular, con material sobrante ahí, por ejemplo, que le sobraron 3 reglas, 3 pedazos de madera y con esos tiene que formar un triángulo. ¿Cómo podrá darse cuenta que le está funcionando, que le sirve ese material? Bueno, simplemente aplicando la desigualdad triangular y así de esa manera no tiene que desperdiciar el material. Entonces, esa sería una de las aplicaciones que se le pueden dar. También entonces ya si nos metemos a áreas más técnicas, para la ingeniería y para un montón de áreas de la ingeniería, se utiliza el teorema de la desigualdad triangular. Muy bien, ese sería el primer temita, que ya ven que es un tema bastante simple. Y pasamos entonces ahora a la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. ¿Ok? Para empezar, vamos a definir lo que es un ángulo interior. Dice que un ángulo interior o un ángulo interno es un ángulo formado por dos lados de un triángulo que, compartiendo un extremo común, está contenido dentro del triángulo. Un triángulo tiene un ángulo interno por cada vértice y está situado del lado opuesto a cada lado del triángulo. Aquí podemos ver entonces en nuestro dibujo que tenemos 3 ángulos internos, los que vamos a señalar en este momento. Tengo aquí, por ejemplo, el ángulo beta, tengo el ángulo alfa y tengo el ángulo gamma. ¿Ok? Son los 3 angulitos que están por dentro del triángulo. ¿Ok? Y lo que dice el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo es
que en un triángulo la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180. Con con este teorema, entonces podemos realizar una cantidad grande de ejercicios. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber acá es esto, que la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. No importa las medidas de cada uno de esos lados. Para que ese triángulo, o sea, para que cumpla la condición de que es un triángulo, tendrá que sumar, esos tres angulitos tendrán que sumar 180 grados. Veamos el ejemplo que tenemos a continuación. Dice, determine la medida del ángulo alfa en los siguientes triángulos. Entonces, aquí yo les estoy dando un triángulo y ustedes tienen que averiguar la medida de alfa. Vemos, por ejemplo, que tengo un ángulo de 110 grados y tengo un ángulo de 23 grados. Y aquí está alfa. ¿Cómo hago yo para averiguar la medida de alfa? Bueno, muy simple. Voy a sumar estos dos ángulos que tengo acá, que son los que me están dando como referencia. Y se los voy a restar a 180. ¿Por qué? Porque si yo sumo los tres ángulos, según el teorema que ya estudiamos, los tres sumados dan 180. Entonces, si yo agarro estos dos que están acá y los sumo y se los resto a 180, pues me va a quedar como resultado alfa. ¿Qué es lo que tengo acá? 180 menos la suma de los otros dos ángulos va a ser igual a alfa. Si yo realizo esta operacióncita, que obviamente voy a hacer primero lo que está dentro del paréntesis y luego la resta, me va a dar que alfa mide 47 grados. ¿Ok? Y en ese sentido van todos los ejercicios que tenemos a continuación. En este caso dice, se le presenta una serie de ítems y escriba la respuesta de lo que se le solicita en hojas aparte. Ya ven que esta guía es bastante chiquitita eh, y es bastante fácil de realizar. Dice, considerando la desigualdad triangular, determine si las siguientes longitudes de segmentos corresponden a las de un triángulo. O sea, simplemente me tienen que poner aquí sí o no, dependiendo si es o no, o se forma o no un triángulo. Pero, de una vez les digo, en la guía yo necesito ver toda la comprobación. O sea, no me van a poner solo sí o no, sino que por cada ejercicio de estos, en hojitas aparte, recuerden, van a hacer lo siguiente. Voy a hacer solo la primera. Ustedes van a hacer 10 más 8 y eso tiene que ser mayor que 4. ¿Ok? Entonces 18 es mayor que 4. O sea, se cumple para la primera. Ahora, 10 más 4 tiene que ser mayor que 8. Entonces tengo que 14 es mayor que 8. Y luego voy a decir 8 más 4 tiene que ser mayor que 10. Y 8 y 4 son 12 y 12 es mayor que 10. Entonces hice la comprobación para los tres casos que se dan. Entonces ya yo puedo decir que la primera triada o los primeros tres segmentos sí corresponden a un triángulo. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, en hojitas aparte, me tienen que hacer las tres comprobaciones para cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, voy a hacer otro más. Voy a hacer este que está acá, el F. Entonces, primero compruebo que 6 más 14 sea mayor que 8. Aquí tengo que 20 es mayor que 8. Ok, ya comprobé la primera, los primeros dos lados. Ahora voy a hacer que 6 más 8 tiene que ser mayor que 14. Por acá tenemos 6 y 6 son 12. 12, 13, 14. Y aquí tenemos que 14 es igual que 14.
O sea, ya no es mayor, sino que vemos que es igual, entonces no se cumple la condición. Y por último, que 14 más 8 sea mayor que 6. Y aquí tengo 18, 19, 20, 21, 22. 22 es mayor que 6. Entonces vemos que se cumplen dos, pero para esta condición, para esta operación no se cumplió. Entonces, este no sería un triangulito. Entonces, eso en hojitas aparte, bien ordenadito, no así como lo hice yo, ¿verdad? Que lo estoy haciendo aquí en este campito. Lo van a hacer ustedes en la guía. ¿Ok? Dice, considerando la desigualdad triangular, el ejercicio número 2, determine todas las posibles medidas que podrían tener el tercer lado de cada triángulo de acuerdo a las condiciones dadas. Ok, cuando hablamos de determinar las posibles medidas, yo aquí tengo una cantidad muy grande de medidas que, que podrían servir para este triángulo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Vamos a hacer la primera para que vean qué es lo que tienen que hacer con las demás. Yo tengo dos medidas, tengo 6 y 14, pero me falta la tercera. La tercera puede ser un rango de medidas. ¿Cómo me doy cuenta yo? Lo que voy a hacer es primero sumar las dos medidas que les estoy dando. Voy a sumar 6 más 14 y eso da 20. Ahora voy a restar 14 menos 6. ¿Ok? Vamos a ver, 6 y 6 son 12, 13, 14, entonces son 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, correcto. Y me dieron 8. Entonces, estos dos resultados que están aquí, chicos, son los que yo voy a anotar acá. Yo voy a decir que el tercer lado va a ser mayor de 8 y menor que 20. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier medida mayor de 8 y menor que 20 me funciona para que esto sea un triángulo. ¿Ok? Por ejemplo, 8.5 me sirve porque es mayor que 8. Pero, por ejemplo, 7.9 ya no me sirve. 7,9 ya no me sirve porque es menor que 8. De ahí, por ejemplo, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 hasta 19,9 me sirve. Pero 20 ya no me sirve. Porque tiene que ser un número menor que 20. ¿Cómo sé yo eso? Porque lo averigüé a través de esta operación. Entonces, el tercer lado, para que esto sea un triángulo, tiene que ser mayor de 8 y menor que 20. Así voy a hacer con todos los demás ejercicios. ¿Ok? Como tercer ejercicio, vamos a calcular la medida de los ángulos señalados mediante una letra del alfabeto griego considerando los datos que se muestran. Y aquí tenemos varios triangulitos a los que ustedes tienen que averiguar la medida. Voy a acercar un poquito más para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, veamos, voy a hacer el B, este que tengo acá. Vean que tengo dos ángulos de 60 y beta. Tengo que averiguar beta. Pues según el teorema de la suma de los ángulos internos, esto lo hacía de la siguiente manera. A 180 le voy a quitar 60 más 60. Eso me iba a dar como resultado beta. Resuelvo esta operacióncita combinada que está acá y entonces tengo que 180 menos 60 y 60 son 120, que es igual a beta. Y ahora me tengo que 60, 180 menos 120 son 60,
me da como resultado beta. Y esto es lo que yo quiero que ustedes me hagan acá. Veamos el ejercicio A, que tiene un detallito para que lo tengan pendiente. Noten que tengo un lado de 62, o perdón, un ángulo de 62 y los otros dos ángulos se llaman alfa. Aquí no me va a servir hacer estos ejercicios como lo dice acá porque no me están dando los dos datos. Lo que me están dando aquí es lo siguiente, que 62, vamos a ver así, vamos a hacer así, que alfa más 62 es igual a 180 grados, ¿correcto? Aquí lo más que puedo hacer yo es decir que a 180 le quito 62, eso me va a dar igual a alfa más alfa, ¿ok? Pero notemos que al yo escribir alfa más alfa, lo que estoy diciendo es que este ángulo y este ángulo miden igual, miden lo mismo. Ok, entonces si yo a 180 le quito 62, vamos a hacer la resta aquí. Aquí me sobran 8, aquí me sobra 1, serían 118, correcto. Yo tendría que 118 es igual a alfa más alfa. Quiere decir que dos números iguales sumados entre sí van a dar 118. ¿Cómo averiguo yo dos números exactamente iguales que sumados de 118? Pues muy fácil, lo voy a dividir entre dos. La mitad de 118 son 55, 56, 57, 58, 59. 59 es igual a alfa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son dos números iguales. Yo agarro y digo 59 más 59. Yo digo 9 y 9 son 18. Un ratito aquí porque queriendo hacer un poquito más despacio. Estoy haciendo, vamos a decir aquí 59 más 59 son, encontré dos números que sumados entre sí me dio 118. 5 y 5 son 10 y 1 son 11. Entonces ahí tengo 118. Esta es una variante de este ejercicio. Bueno, ahí vienen más para que ustedes practiquen. Y eso sería todo con respecto a la guía de esta semana. Esta es una guía bastante rápida. Aquí hay detallitos que sí me gustaría recalcar. Por ejemplo, recuerden que esto ya lo vimos. Cuando hay un ángulo que está marcado así como con un cuadrito, esto quiere decir que mide 90 grados. Vean que por ejemplo aquí también viene 90 grados. Aquí me están dando que este ángulo mide 90 y este mide 30. Este ejercicio, el F, es muy parecido al ejercicio que les acabo de enseñar. Voy a volverlo a hacer para que les quede ahí la explicación un poquito más clara. Yo estoy diciendo que 180 es igual a sumar cita más cita más 90. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es a estos 180 le voy a quitar estos 90. Y eso va a ser igual a cita más cita. ¿Ok? 180 menos 90 da 90. Y esto da cita más cita. Entonces, un número que sumado dos veces me dé 90, ¿cuál sería? Yo puedo decir que 90 es igual a 45 más 45. Entonces ya averigüé que cita, o sea, uno de estos es igual a 45 grados. ¿Ok? Así se hace este ejercicio F. Ahí les queda resuelto
para que ustedes lo hagan en casa otra vez y puedan entenderlo de la mejor manera. Y de ahí, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por conectarse a la reunión y espero vernos la próxima semana, si Dios lo permite.